El término izquierda y el término derecha en su significado político tiene su origen en el marco de la Revolución Francesa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy con Osvaldo Moreno, conocido politólogo de nuestra ciudad, y estamos en el proceso de tratar de analizar lo que ocurrió, lo que ocurre y quizás algo de lo que se prevé en la política latinoamericana. Veamos una claqueta al respecto de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, presidenta de Chile. Su periodo presidencial consta desde el 2014 hasta 2018. Ideología política de izquierda. Plan de gobierno. En el plan de trabajo, que consta de 40 ejes, uno de los principales temas que hasta ahora preocupa a la población de Chile es el trabajo. En el ámbito laboral, la mandataria ha señalado que la economía estará en condiciones de crear entre 600 y 650 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos 4 años. En educación, ya se ha iniciado con el programa de ingreso para jóvenes vulnerables a educación superior, además del envío de proyecto de ley que crea universidades estatales regionales en Hazen y O'Higgins. En la salud, se propuso la firma inmediata de convenios con municipalidades para empezar con el Fondo Nacional de Medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas quienes se atiendan en la salud primaria. Y aún continúa vigente el plan de 24 horas de seguridad ciudadana. Hemos visto la relación de dos presidentes, el presidente Correa de Ecuador, la presidenta Michelle Bachelet de Chile. La presidenta Bachelet, el presidente Correa, ambos son del estrato del socialismo. Bachelet no se ha proclamado parte o partícipe del socialismo del siglo XXI, pero sí ha manejado una caracterología, y yo diría profundamente ideológica, dentro del lado de la izquierda, dentro del lado del socialismo. ¿Encuentra usted un paralelismo, una relación, diferencias? Bueno, cada país tiene su proceso, o sea, eso es sino que obviamente la opinión pública también en ese contexto, opinión pública todos, medios de comunicación, analistas, académicos, las mismas personas, o sea, lo que con cuidado, no es que contra los medios de comunicación en lo absoluto, ¿no? Pero me parece que cada país tiene su proceso, pues o sea, no es que porque cuando el socialismo le va bien, no es que no es socialismo. Y cuando el socialismo le va mal comercial, todo es igual. Entonces, yo diría, ataquen también las tomas en España haciendo filas a la gente para comer comida, pero eso no te saca la opinión pública. Entonces, me parece que cada país tiene su proceso, ¿no? Me parece que el Ecuador tuvo su proceso, tiene su proceso, en una situación bastante interesante, particular. La elección que se avecina en nuestro país, por ejemplo, es la primera vez quizás desde el 99 que va a centrarse en el tema económico, ¿no? Antes no teníamos como los gringos, ¿no? Que siempre la agenda gira en torno al tema de los impuestos, de economía, etcétera, en sus primarias, ¿no? Que justamente ahora las tienen. Pero, por ejemplo, la elección del próximo año en nuestro país, seguramente la agenda se va a centrar en ese tema, en el económico. Ahora, obviamente, si tienes 10 años de gobierno, 9 con plata, 1 sin plata, eso ya, por ahí están los economistas, que son los especialistas para el tema, yo no lo soy. Estuve ahora dictando una conferencia con una universidad de esta ciudad también, y yo les comentaba el tema, por ejemplo, si es que las condiciones para que la crisis se den están, bueno, eso lo puede explicar un economista, pero pues en mi caso, mire, yo estuve en Venezuela en el mes de septiembre, y en el 2012, y lo conversamos en este estudio, yo no vi filas cuando el comandante Chávez vivía. Y estuve en Zulia, estuve en Táchira, estuve en Caracas, estuve en Lara, estuve en el Apure, no vi filas, como salían algunos medios. En el mes de septiembre del año pasado las vi, y vi señoras en barrios muy pudientes haciendo esa fila. Y el 6 de enero en el Ecuador, o sea, hablo de filas comprando papel higiénico, el 6 de enero en el Ecuador vi filas, pero comprando la rosca de Reyes, ¿no? Entonces, me parece a mí que los modelos, el de Evo Morales, o sea, no hay economista, sea liberal, socialista, que no concuerde que el más expedito o el que mejor ha manejado el tema económico es el presidente Morales. Que si es por un fondo, si no es por un fondo, no lo sé. Y mira qué cosa curiosa, pierde las elecciones para la reelección. ¿Se da cuenta? Entonces, son democracias, desde mi perspectiva, tal vez con algunos aspectos. Mire, los norteamericanos acaban de sacar un comunicado, me parece a mí nefasto. Yo creo que nuestro servicio exterior debería poner una protesta o hacer un llamado al embajador, declarando el Ecuador zona de peligrosidad, casi como Siria, pues, ¿no? Como que por el hecho lamentable que acaba de suceder, que creo que debemos analizarlo como lo que ha sucedido, ¿no? El asesinato de 2 adultos por parte de 2 adultos o de un adulto, que lo determine la justicia. Pero los norteamericanos, por ejemplo,
acaba en este momento de emitir un comunicado declarando una zona de peligro, pues para no vayan a zonas turísticas. Nosotros podemos declarar también a los Estados Unidos una zona para los afrodescendientes, pues no, Estados Unidos es el país donde más afrodescendientes sufren abusos de parte no de la delincuencia, de la fuerza pública. Entonces, en ese contexto, me parece que cada país tiene su proceso. Chile tuvo un antecedente, que usted lo conoce mejor que yo, un antecedente nefasto, y yo no es que tenga dictadura favorita, pienso lo mismo de los Castro como lo mismo de Pinochet, ¿no? Entonces, Chile viene de un proceso con una concertación que ha estado casi 30 años en el poder, versus 13 años de este matarife. ¿Hasta qué punto dentro de esa concertación que ha manejado Chile han logrado hacer una agenda país por encima de ideologías o preferencias sociopolíticas, económicas e ideológicas? Pero usted lo ve al señor Piñera, creo que de una conferencia que en la universidad, no recuerdo, usted lo ve al señor Piñera caminando por la calle, pues en Chile, en nuestro país, hay que también reflejarnos en los vecinos, no solo en el éxito económico, porque podemos decir que en tal gobierno crecíamos a tal ritmo, sí, pero en otro tal bajó la pobreza extrema de tal a tal porcentaje. O sea, yo creo que hemos perdido, y en eso yo sí señalaría con el dedo a este gobierno, ¿no? Por esa confrontación permanente, porque lamentablemente los medios terminaron siendo la oposición ante la carencia. A ver, las primeras cosas por su nombre, yo creo que Rafael Correa no ha padecido oposición, ha gozado de una oposición que lo ha vigorizado, ¿no? Por ausencia de contenidos, debate, cuadros, etcétera. Pero al margen de eso, también hay que ver un poco el caso de qué es lo que sucede, o sea, qué es lo que configura finalmente este tipo de fortalezas, ¿no? Una oposición carente de contenidos, una oposición que finalmente lo vigoriza. Y retomando el caso chileno, podemos ver que ellos tienen una institucionalidad, ellos respetan sus leyes, y ese tipo de cosas tenemos que reflejarnos, ¿no es cierto? ¿No será que acaso en el gobierno nuestro, acá en nuestra realidad, al no existir realmente una oposición ideológica, una oposición real, libre de conveniencias internas que la aten a no ser personales, oposición? que es peor, perdón que le interrumpa. ¿No será de que se trató de crear una oposición al señalar a la prensa como el medio político de oposición? Lamentablemente, eso yo le decía, sino que no tengo que hacer la aclaración como hago en otros países, vengo de Guayaquil, un lugar donde hablamos rápido, bla, bla, bla. Lamentablemente, en nuestro país, esa oposición, ese contenido, esas condiciones, esa carencia opositora, generó que finalmente los medios de comunicación terminaran siendo esa oposición. Si es bueno o malo, yo creo que hay que empezar el proceso político, al margen del juicio de valor. Pero también veamos las cosas. Yo creo que el correísmo no es invencible. Yo tengo grandes afectos en el correísmo y en la oposición, afectos no conocidos. Pero fíjese usted, teoría de las coaliciones, que no es una ciencia exacta. Quito. La primera vez que la oposición hace el ejercicio de una coalición, vence al oficialismo con todo, y de largo, con el caso al margen de los problemas que tenga ahorita Mauricio Rodas, pero le gana. ¿Cuál es la dinámica de nuestra oposición? Desde mi perspectiva, una coalición podría hacer frente a cualquier candidato del oficialismo, sea este el señor Moreno, sea este el ingeniero Glass, etcétera. Pero ¿cuál es la lógica que manejan? El alcalde, con todo respeto, que yo creo desde mi perspectiva, yo no emito licencia de quién es mejor o no, creo que es la mejor opción que tendría la oposición por muchos factores, pero el alcalde está si lo hago, no lo hago. La otra alternativa, que es el señor Lazo, por ejemplo, está bajo la dinámica... Coyunturas y oportunidades. Bajo la dinámica, ¿sabe cuál es la dinámica? La del yo he invertido más. Entonces, cuando tenemos un país donde la oposición está, por un lado, el uno de Soja Margaritas, ¿ya? Y le tengo un gran afecto y respeto a nuestro alcalde, estoy actuando cuando uno está, y se lo dijo un político una vez en el aeropuerto, cuando uno está en este tipo de situaciones, está sujeto al escrutinio público. Lo político. Me parece que mientras las alternativas, el uno de Soja Margaritas, el otro está como el dueño de la pelota, si no soy yo no sale nadie, y las mismas izquierdas, entonces yo veo muy difícil que la oposición se articule, ¿no es cierto? En la medida, sin duda, creo que ha mejorado mucho el señor Lazo, hablemos de lo bueno también, me parece que ahora que habla de empleo es mucho mejor que declararse ganador de encuestas a un año. Bueno, usted ha visto lo que pasa en nuestro país. Pero vemos de que el discurso es repetido, porque habló de empleo Febres Cordero, con pan, techo y empleo, una famosa frase que prácticamente le dio la presidencia, y después vino y repitió lo mismo, pero en lenguaje procaz, en lenguaje muy popular, Abdalá Bucarán. Sí. Jama, techo y caleta. Sí, tal cual. Jama, caleta, algo más era que él repetía, pero era la repetición de lo mismo que dijo Febres Cordero. Bueno, también depende de la coyuntura. También depende, es un tema que preocupa el mismo gobierno, ha dado el brazo a torcer en temas que eran intocables, como la flexibilización laboral, bueno, que no es flexibilización, digamos con el tema de la legislación laboral, no la voy a denominar porque no soy experto en ese tema, pero el gobierno ha cedido en ese contexto, ¿no es cierto? Hay un acercamiento al margen de ese tema, pero el caso de Lazo, porque hay que hablarlo porque es candidato, tiene opciones,
Me parece a mí que esa campaña, esos conversatorios de generar empleo, a mí me parece una buena campaña, desde mi perspectiva. Pero me parece un error quererse proclamar ganador de encuestas a un año de elecciones. O sea, es el error que cometen casi todos los candidatos, proclamarse ganadores de encuestas y no de elecciones. Ergo, el caso del señor del Rolós. Yo recuerdo cuando el doctor Rolós, a quien respeto muchísimo, fue mi profesor en esta casa de estudios, cuando ya prácticamente daban ruedas de prensa presentando la política económica al futuro ministro y finalmente usted vio lo que pasó. Entonces me parece a mí que debería un poco la oposición articularse y dejar un poco de pensar en quién gana la encuesta y centrarse más en quién le gana el oficialismo. ¿No será que hasta cierto punto los politólogos dentro del gobierno saben cómo manejar la oposición y quitarla o ponerla conforme a ellos les conviene? Lo dice usted, no lo digo yo, o sea, finalmente, o sea, pero a ver, vamos por partes. El mejor marketing político, ya ves que, o sea, hay que ver la entrevista completa para, no cambie de canal si usted cree que yo soy correísta, espérese un ratito y va a ver que no necesariamente tengo que serlo, hay que analizar los puntos de vista. El mejor marketing, la mejor comunicación es la buena gestión de gobierno, doctor. Y hay algunos aspectos, por ejemplo, ahorita dimos un curso aquí en la universidad, que lo hizo la fundación, que la encabeza la arquitecta Luisa Velázquez, junto con la AME. Alcaldes de todos los rincones de la patria aquí en nuestra universidad. Estaban imagínense, de Montalvo, de Yanzasa, o sea, de todos los rincones, municipios de 10.000 personas, de 25.000 personas. Y obviamente nuestra visión citadina tiene un aspecto, pero por ejemplo, yo escucho a la oposición, aquí no comemos carreteras, vaya dígale eso pues a una persona que vive en la periferia o que vive en el interior. Entonces, ese tipo de cosas que la oposición ha terminado terminando, se les ha revertido en contra. Porque usted no puede irse en contra de algo que los ecuatorianos, al menos los del interior del país, lo valoran positivo. Yo le cuento mi caso. Cuando yo venía a las 7 en punto a clases con Ramiro Larrea en esta universidad, el doctor Larrea llegaba a 7 en punto. 7:05 ya la lista estaba tomada. Yo estaba en medio, moreno, tenía que ir volando. Cuando me dejaba a las 8, recuerdo aquí abajo en la estación de la universidad. Yo salía de Durán a las 5:30, y recuerdo cuando tenía clases con el doctor Manzano, hablaba de nuestros catedráticos, personajes de nuestra generación. El doctor Manzano nos hacía disfrazados con terno, con corbata, y pobre el que no se ponía el nudo de la corbata en la presencia de él, o sea, era bastante interesante. Pero en vez de salir con zapatos de cuero, yo tenía la calle de mi casa en Durán, enlodada total, no había asfalto. Cuando la alcaldesa, después, 4, 5, 6 años después, nos asfaltó la calle, a mí me cambió la vida, doctor Franklin. Claro. Yo le veo del micro. Claro. Entonces, si ese tipo de cosas le cambian la vida a un sujeto, calcule usted cómo le cambian la vida. Una carretera, un camino. Total. Entonces, eso sirve para muchas cosas. Es medio de transporte, es sitio de transporte, es tendal para secar el cacao, para tender el plátano. Y por último, el fin de semana que no hay carro, se juega pelota. Y es vida. Así es. Y es vida, porque si una persona antes tenía que... A ver, cuando alguien le da un derrame o un infarto, las 4 o 5 primeras horas son las claves. O sea, es para todos los aspectos. Ahora, no es que no tenga cosas que criticar. Por supuesto, podemos hacer una lista interminable y 20 programas de todo lo criticable de este gobierno. Pero no es la vía apostar a las cosas que la gente más valora. Humala, presidente de Perú, periodo presidencial 2011 a la actualidad. Ideología política de izquierda. Sin embargo, su trabajo durante su periodo presidencial tiene ejes políticos de derecha. Dentro de su plan de trabajo, se contemplaba que en el 2015 se implementara la Política Nacional de Enseñanza de Inglés con la meta de que para el 2021 el 100% de la población hablase este idioma. Sin embargo, el programa ha sido implementado solo en algunas escuelas públicas de Lima y aún se está capacitando a los profesores. Respecto a seguridad, para el 2016 se tenía pensado implementar un sistema integrado de patrullaje. Si bien se ha adjudicado el sistema de radiotetra, este ha sido cuestionado, ya que solo funciona en algunos distritos de Lima. Actualmente este gobierno mantiene una lucha constante para que el Estado sea promotor del desarrollo, regulador de la economía de mercado y proveedor de todos los servicios sociales que sean básicos.